En este tutorial aprenderemos a usar los títulos. Crear y trabajar con títulos. Títulos de inicio como texto. Crear una foto con título. Posicionar los títulos. Usar comportamiento títulos. Estilo de títulos. Mejorar los títulos. La lista de títulos. Configurar títulos. Crear un título vertical. Efectos título. Usar textura en títulos. Título macros. Interactividad título. Cuando se utiliza texto en ProShow, puedes crear títulos o capas de texto, y en algunos casos, ambas. En este capítulo nos centraremos en el uso de los títulos, pero ten en cuenta que la mayoría de las características que aprenderás también se aplican al uso de capas de texto. Así que, ¿por qué utilizar títulos? Para muchos, la respuesta es compartir información básica. Por ejemplo, haciendo una diapositiva con un título al inicio de su presentación, o añadir unos créditos al final. Otros usan los títulos para mostrar el nombre de una persona o lugar en el que aparece una imagen en la pantalla. Estos usos básicos son agradables, sin embargo se hacen más interesantes si tenemos en cuenta su uso de forma creativa como parte de su narración visual. Ese tipo de integración requiere saber cómo crear y administrar sus títulos a la vez para comprender cómo se pueden usar estas herramientas de forma creativa. Vamos a ver tanto la forma de crear y utilizar los títulos, así como la forma de utilizarlos con algunas sugerencias creativas. Es útil pensar en los títulos como el texto en un procesador de textos. En ProShow, elige un tipo de fuente, color y tamaño. Lo único es donde quieres que aparezca el título en la diapositiva y cómo deseas que se comporte. Esto significa que cómo quieres que se vea tu título como si estuvieras creando un texto de un documento. Escribir y configurar los efectos visuales. Pones el título en la diapositiva como lo haría con una capa, arrastrando y soltando. Vamos a empezar por aprender a utilizar las herramientas para crear un título totalmente personalizado como introducción. Esto es algo que probablemente utilice a menudo desde presentaciones, casi todas tienen una introducción. Como se crea en este ejemplo, también aprenderá cómo funciona cada valor y para qué se utiliza. Para este ejemplo vamos a trabajar con una diapositiva en blanco. En lugar de trabajar con imágenes, nos ceñiremos exclusivamente con un título. Este ejemplo combina algunos títulos personalizados y efectos de título para obtener una secuencia de introducción. ¿Cómo crear una foto con título? Clic al inicio de su lista de fotos y selecciona Insertar y luego Título o Imagen en el submenú que aparece. O clic en el icono Añadir título en el espacio de trabajo Crear o Diseñar. Crear un título es una manera de comenzar rápidamente si estás trabajando solo con títulos. Al seleccionar esta opción crea una diapositiva sin ninguna imagen y te lleva automáticamente a ajustes de títulos para esa nueva diapositiva. Comience a escribir su título en el campo Texto Título, que aparece a la derecha del previo. Cuando no tienes títulos en una diapositiva, simplemente escribiendo en el campo de texto se creará el nuevo título. Una vez que se añade un título único, necesitarás utilizar el botón Añadir en el panel Lista de títulos para crear títulos adicionales en la diapositiva. Escriba Aprendiendo en el campo de texto seleccionado. Su nuevo título aparecerá en la lista de títulos en el lado izquierdo del previo. La lista de títulos es muy similar a la lista de capas. Sus títulos se muestran en orden. El primer título está por encima del resto, al igual que las capas. Los títulos están siempre encima de las capas. No importa cómo coloque las capas. Los títulos están siempre en la pila superior, ordenados en la lista. Las capas están por debajo de la pila de los títulos, que aparecen en su propio orden. Si quieres poner texto detrás de las capas en una diapositiva, deberás convertir el título a una capa de texto, que está explicado con mayor detalle en el capítulo siguiente. En el área Formato, seleccione una fuente de la lista desplegable. En este ejemplo, vamos a elegir Impact como su opción de fuente. ProShow puede utilizar todos los TOETIP, TTF y fuentes de tipo abierto. OTF que esté instalado en su PC. ProShow comprueba automáticamente para ver qué tipos soporta en Windows. Si tiene una colección de fuentes que utilizas para otros programas, también estarán disponibles para su uso en ProShow. Seleccione el tipo para el texto de la lista desplegable. Puede dejar el texto tal y como lo escribiste, o convertir todos los caracteres del texto a mayúsculas o minúsculas.
Haga clic en la lista desplegable del tamaño y elegir 36. ProShow utiliza los tamaños disponibles predeterminados para tus fuentes instaladas. Esto no significa que no puede utilizar otros tamaños. Si haces clic en el campo tamaño, puedes escribir cualquier valor que deseas utilizar. Esto significa que puedes obtener un tamaño adaptado. Intenta activar negrita, cursiva o ambos, pinchando en la B o en la I, que aparecen en la parte inferior de la zona del formato. Los ajustes de negrita y cursiva se pueden utilizar con cualquier título que quieras que resalte un mensaje. Funciona igual que cuando lo utilizas en un procesador de texto. Haga clic en el botón Poner para el valor del color. Cambia el color a tu gusto. El color del texto puede ajustarse a cualquier valor que desees utilizar. Incluso puedes utilizar la herramienta cuentagotas para elegir el color de sus diapositivas o imágenes. Esto hace fácil coordinar sus títulos y capas. En este punto, tienes un título completo. El texto en el lugar y la aparición ha sido modificado para requisitos particulares. Desde aquí vamos a ajustar la alineación del texto y darle algunos efectos para completar la primera parte de la introducción. El ajuste de la posición y comprender cómo se calcula esa posición es muy útil cuando se crean títulos precisos y bien ordenados. En el panel Colocar título, cambie el valor de la alineación del texto al centro, es la opción segunda de la izquierda. Las opciones de alineación son exactamente como lo que encontrarías en una palabra en el procesador. La alineación predeterminada es la izquierda. El centrado a menudo se utiliza para los títulos, y ayuda en el centro con varias líneas de texto. Derecha es la siguiente opción, que no se usa a menudo en la impresión. Finalmente, llenar, alinea el texto creando un bloque sólido, pero puede obtener resultados con efectos extraños en algunos espacios entre letras y palabras. A menudo verás texto plenamente justificado en periódicos y revistas. La alineación determina dónde ProShow calcula el punto central del título. El punto central se utiliza para determinar dónde se coloca el título en el cuadro de la diapositiva. Texto alineado izquierda, coloca el punto central en medio del carácter extremo izquierdo. Centro y llenar, coloca el punto central en medio del título. Alineación derecha coloca el punto central en el borde derecho. Si el título no está en medio de la diapositiva, puede colocar la posición a 50 por 50. Esto lo colocará perfectamente en el centro. El punto que ProShow se utiliza para colocar su título se basa en el valor de la alineación que eliges. La posición es similar a la utilizada para las capas, solo se utiliza una cuadrícula ligeramente diferente. La posición para las capas utiliza valores de -50, 0, 50 tal como mueva de izquierda a derecha o de arriba a abajo. La cuadrícula de títulos no usa números negativos. De 0 a 100 de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Ahora que ha ajustado la posición del título en la diapositiva, vamos a ver una pieza final. Los comportamientos se realizan previamente que pueden utilizarse para mejorar el aspecto de sus títulos. Los comportamientos están separados de los otros tipos de efectos. Cada título tiene 3 comportamientos que pueden ajustarse. Aparecer determina cómo el título aparecerá en la diapositiva. Normal define lo que hace al reproducir la diapositiva. Desaparecer determina cómo el título desaparecerá de la diapositiva. En cierto modo, los comportamientos son como las transiciones. Vamos a poner los comportamientos del título para ver cómo estos afectan el texto. Con su título seleccionado en la lista de títulos, clic en la pestaña Efectos situada por encima del previo. Debajo del previo, verás el área de comportamiento títulos. El efecto aparecer se utiliza cuando se inicia la diapositiva. De forma predeterminada, el título aparecerá al principio de la diapositiva. En el área de comportamiento títulos, clic en el botón Buscar al lado de Aparecer. De la ventana elegir efectos del título que aparece. A la izquierda, verá una lista completa de los efectos disponibles, en efecto aparecer. Seleccione paso derecha de la lista. En el previo, verás cómo afectará este comportamiento a su texto. Clic en Aplicar. El efecto paso derecha aparecerá en la lista desplegable de aparecer. Una vez que se sienta cómodo con lo que cada uno de los efectos hace, puede seleccionar rápidamente la lista desplegable sin hacer clic en el botón Buscar. Para completar este ejemplo, clic en el botón Buscar para el efecto normal. El efecto normal es un efecto que se utiliza mientras se reproduce la diapositiva.
Esto es lo que se verá después de que haya aparecido en la diapositiva utilizando el efecto aparecer, pero antes de finalizar la diapositiva con el efecto desaparecer. Desplácese por la lista de efectos y seleccione imagen derecha. Clic en aplicar. Ahora imagen derecha debe aparecer en la lista desplegable normal. Ahora vamos a configurar el comportamiento de lo que el título va a hacer al final eligiendo el efecto desaparecer. Clic en el botón buscar para el efecto desaparecer. Localice el efecto paso derecha y haga clic en aplicar. En la parte inferior de la ventana opciones de imagen, haga clic en el icono reproducir para previsualizar la diapositiva. Debes ver el título desde el lado izquierdo de la diapositiva, continúa deslizándose lentamente hacia la derecha, y finalmente finaliza por el lado derecho de la diapositiva. Aparecer hace que su título se desplace hacia la derecha. El efecto normal va después de que el efecto A por hacer se complete, haciendo que el título continúe deslizándose hacia la derecha. Por último, el efecto desaparecer comienza al final de la diapositiva, saliendo por el borde derecho de la diapositiva. Consejo comportamiento títulos. Usando la ventana elegir efectos del título, puedes ver los 3 comportamientos antes de aplicarlos. Solo tienes que utilizar la lista desplegable que aparece encima de la lista de efectos para ver los comportamientos. También puede obtener un previo de cómo se ven los 3 comportamientos en la ventana elegir efectos del título. En la parte inferior de la ventana, activar la opción para mostrar aparecer, normal y desaparecer combinados en previo. Puedes restaurar el comportamiento individualmente haciendo clic derecho en cualquiera de la lista desplegable, o en el botón buscar para cada tipo. Para restaurar todos los comportamientos a la vez, utilizar el icono restaurar en la esquina superior derecha del panel comportamiento títulos. Si te gusta usar un aspecto coherente para incluir, puedes encontrar estilos que pueden ser muy útiles. Los estilos para los títulos son un poco diferentes a los estilos de imagen, aunque ambos están diseñados para ayudarle a ahorrar tiempo. Un estilo de texto guarda toda la información acerca de ese título, desde el tipo de fuente y tamaño a color o textura. Esto hace que sea fácil de usar en los títulos que encuentra a menudo. ¿Cómo acceder a los estilos de título? Con su título seleccionado en la lista de títulos, haga clic en la pestaña Ajustes de títulos situada por encima de la vista previa. A la derecha, localice el panel Formato y haga clic en el botón Estilos. La ventana de estilos títulos muestra una lista de los estilos que se pueden aplicar a su texto. A la izquierda, encontrará una lista de todos los estilos disponibles, incluyendo varios estilos creados con Prozone. También utilice esta ventana para administrar estilos o crear el tuyo propio. Para aplicar un estilo. Crear un título en la diapositiva. En el área Formato, elegir un estilo en el menú desplegable. El estilo se aplica al instante. O crear un título en la diapositiva. En el área Formato, clic en el botón Estilos. Elige tu estilo deseado y pulsa Aceptar. El uso de los estilos es una manera de ahorrar tiempo y evitar la repetición para cada título al añadir a una nueva diapositiva o presentación. Para crear nuevos estilos de títulos. Crear un título completo con todos los ajustes que desea preservar. Esto es principalmente el tipo de fuente, tamaño, color y alineación. Clic en el botón Estilos para abrir la ventana Estilos. En el área Estilo nuevo, clic en el botón Añadir. En la ventana Añadir un estilo, introduzca un nombre para el nuevo estilo, y seleccione los ajustes de estilo que desea asociar con el nuevo estilo. Clic en Añadir para crear el nuevo estilo. Su nuevo estilo aparecerá en la lista. En cualquier momento, puede utilizar ese estilo con un nuevo título, incluso en una presentación, para tener rápidamente la misma configuración. ¿Cómo actualizar los estilos existentes? Crear un título nuevo y arreglar el aspecto del título a lo que desea utilizar en el estilo actualizado. Clic en el botón de estilos. Seleccione el estilo que desea actualizar en la lista de estilos. En el área de estilo seleccionado, clic en el botón Actualizar. O crear un nuevo título y seleccione el estilo existente que desea actualizar en la lista desplegable estilo. Hacer cambios en ese estilo para adaptarse a su nueva preferencia. Clic en el botón de estilos. Seleccione el estilo que desea actualizar en la lista de estilos. Clic en Actualizar. Los estilos de título pueden actualizarse rápidamente a algo más actual o útil usando este método.
Esto le ayudará a asegurar todos sus estilos. Si ya no necesita un estilo, simplemente borrarlo de su lista. Para borrar un estilo, clic en el botón de estilos en el área de formato. Seleccione el estilo que desea eliminar de la lista de estilos. Clic en borrar. Los estilos de título que añade se guardan en la carpeta de datos de la aplicación de su ordenador para que no se pierdan si actualiza o reinstala ProShow. En la pestaña Ajustes Título, hay dos parámetros que se pueden utilizar para mejorar el aspecto de los títulos, contorno y sombra. Ambos son para añadir profundidad y le ayudan a colocarlo directamente sobre capas de imagen. Al igual que con las capas, puede añadir un contorno o sombra de cualquier color. Para aplicar un contorno o sombra de un título, en la parte inferior del panel colocar texto, activar o desactivar las opciones de cada título en la diapositiva. Para cada opción, haga clic en el botón Poner y seleccionar un color para el contorno o sombra. Como se vio en el ejemplo anterior, la lista de títulos muestra los títulos que has aplicado a la diapositiva. De la lista de títulos, se pueden añadir y eliminar los títulos, seleccionar el título en el que está trabajando, y mucho más. Al igual que la lista de capas, hay varios botones en la parte superior. Añadir inserta un nuevo título en blanco. Eliminar elimina el título seleccionado. Sus títulos están apilados uno encima del otro y se numeran en la lista, al igual que las capas. Puede cambiar el orden haciendo clic en las flechas subir o bajar. El botón de menú de lista de títulos en la derecha de la barra de herramientas abre un menú que ofrece varias opciones para añadir, eliminar, copiar, duplicar, mover y así como convertir títulos a capas de texto. También puede hacer un clic derecho sobre cualquier título de la lista para acceder a estas opciones. Cada título que aparece en la lista se muestra la fuente aplicada a ese título, con las opciones en negrita y cursiva aplicadas como las hayas puesto. Esto hace más fácil para que coincida con los elementos de la lista con lo que estás viendo en la vista previa. Los títulos se mostrarán mediante la primera línea de texto que no está en blanco. Los títulos que contienen varias líneas, o títulos que son demasiado largos, en la lista aparecerá con puntos suspensivos al final. Al igual que con las capas, a la derecha de la lista hay una opción, para mostrar u ocultar el título. Cuando está marcada, el título es visible. Cuando está desactivada, el título está oculto en esta diapositiva. Utilice esto para desactivar temporalmente mientras trabajas, o para hacer una presentación de título que no aparece en una diapositiva. Justo debajo de la vista previa en la pestaña de Ajustes Título verás las opciones de configurar título. La primera opción es Presentación. Cuando está marcado, el título seleccionado aparecerá en cada imagen de tu presentación. Como si añades diapositivas a tu programa, ProShow añade automáticamente el título a la nueva diapositiva. A menudo puede usar un título como una marca de empresa, añadiendo un aviso de derechos o cualquier pieza de información que siempre quieres tener en tu programa, independientemente de si las imágenes son visibles. Si tienes un título pero no quieres que aparezca en las diapositivas específicas, como una diapositiva de título por ejemplo, en las opciones de imagen, simplemente desmarca esta opción. La segunda opción determina cómo se comportarán los títulos durante las transiciones entre las diapositivas. Vamos a crear un pequeño ejemplo para ver cómo funciona la opción de la transición. Agreguemos dos imágenes a su lista de fotos y crear dos diapositivas. Añadir un título a la segunda diapositiva. Asegúrese de ajustar todos los comportamientos de títulos a ninguno. Deje la opción de transición sin marcar y haga clic en Aceptar para cerrar opciones de imagen. Ahora reproducir tu programa y ver qué pasa con su título. Cuando la segunda diapositiva comienza, su título aparecerá muy pronto. Antes del final de la diapositiva, su título desaparecerá abruptamente. Esto sucede porque el título no tiene incluido el efecto de transición. Volver a opciones de imagen por la segunda diapositiva y marque la opción de transición para su título. Clic Aceptar para cerrar opciones de imagen. Cuando previsualiza tu programa otra vez, verás que ahora la transición sí funciona con la diapositiva. Los usuarios avanzados pueden encontrar esto útil al crear sus propios efectos,
pero en la mayoría de los casos dejar esta opción sin marcar. Consejos de configuración títulos. Puede copiar la opción transición a otros títulos pulsando en la opción Colocar texto. En la pestaña de Ajustes título, verás que tiene bastantes opciones para ayudarle a definir su colocación. Además de la alineación y posición, también tienes opciones que afectan a cómo se verá cuando se coloca en la diapositiva. Vamos a echar un vistazo a todas las opciones y ver exactamente lo que hacen. Opacidad. La opacidad controla cuán de transparente es el título. Por defecto, los títulos son 100% opacos, lo que significa que son sólidos. Esto se puede reducir hasta llegar a 0%, moviendo el control deslizante a la izquierda. Un título con 0% de opacidad es completamente transparente, haciéndolo invisible. Oblicuo. Los ángulos oblicuos de todos los títulos pueden ir a la izquierda o a la derecha. Se determinan grados, ya que tiene algunos puntos en común con la rotación. El cambio del valor de la inclinación hace que se incline hacia la izquierda o hacia la derecha. Los valores pueden ser desde menos 360 a 360 grados. Al igual que en la rotación, un valor negativo inclina los caracteres a la izquierda, mientras que el positivo los inclina a la derecha. Girar se comporta idénticamente como la rotación de la capa. Ajustando el valor a negativo girará todos los caracteres a la izquierda. Dando el título un valor positivo girará a la derecha. Al igual que con las capas, puede ajustar la rotación en la vista previa haciendo clic y arrastrando uno de los puntos de anclaje situados en las esquinas de la imagen. Girar carácter. Esto es simplemente la rotación de cada carácter. En lugar de girar el título, gira el carácter. Los rangos de los valores y sentidos de rotación no son los mismos que en otras opciones de rotación. El espaciado entre caracteres le permite ajustar la cantidad de espacio en blanco que aparece entre cada carácter individual. De forma predeterminada, se establece al 100%. Ajustando el valor a la izquierda reducirá el espacio entre caracteres, mientras si lo ajusta a la derecha se incrementará. Esto puede ser muy útil cuando organiza un título para uso artístico en la diapositiva. Este ajuste se conoce como kerning. El espacio de línea hace el mismo trabajo que el espaciado entre caracteres, pero los espacios son en líneas enteras de texto, en lugar de caracteres individuales. Cuando tienes varias líneas de texto, quieres esas líneas que estén más juntas o más separadas, al igual que en un procesador. Moviendo el control deslizante a la izquierda disminuye el espacio entre líneas, mientras que a la derecha lo aumentará. Este proceso se denomina interlineado. Vamos a crear un ejemplo que muestra cómo se pueden utilizar estas opciones adicionales. Vamos a crear un texto vertical, en lugar de horizontal. Quieres que lo haga un título que aparece en la diapositiva, pero el título horizontal estándar no lo hará. Debes tener algún espacio en blanco para esta posición vertical. Cuando esto sucede, siempre se puede crear un título y ajustarlo para que se lea verticalmente cambiando algunos de los valores en colocar título. Para crear un título vertical. Crear una nueva diapositiva con título. Crear un título con Aprendiendo. Cambiar la fuente a Georgia y el tamaño a 11. Poner la alineación a izquierda y la posición a 0x50. Ahora que ha creado el título base y arreglado para que aparezca al lado izquierdo. Ahora vamos a ajustar el título para que se lea de arriba a abajo, en lugar de izquierda a derecha. Vamos a hacer una combinación de girar título y caracteres. Cambiar el valor de girar a 90 grados. Cambiar el valor de girar carácter a menos 90 grados. Esto gira el título para que sea vertical y girar solo los caracteres a la izquierda. El único problema que queda es que el espacio entre los caracteres es demasiado pequeño. Afortunadamente, esto también se puede ajustar. Cambiar el valor del espacio carácter a 210%. Puedes ajustarlo con el control deslizante hacia la derecha hasta que los caracteres se puedan leer. Mediante la combinación de los valores de giro junto con la alineación y la posición, se puede crear un título vertical. También puedes poner que sus títulos se puedan leer desde abajo hacia arriba, o crear títulos diagonales de esta manera. Trabajar con capas, igual que efectos de título, te dan la misma flexibilidad para controlar cómo su título se comporta cuando se reproduce en cada diapositiva. Las opciones de efectos de títulos te permiten añadir movimiento,
o realizar ajustes. Puedes utilizar estos por separado o combinados con comportamiento títulos. Con un título seleccionado en la lista de títulos, clic en la pestaña Efectos para acceder a todas sus opciones. Ajustes movimiento y título. Debajo de la vista previa se encuentra el panel Ajustes movimiento y título. Estas opciones permiten controlar cómo se mueven sus títulos en la diapositiva o cambiar de tamaño o el color mientras se reproduce. Vamos a ver todos los elementos que se pueden configurar aquí. Fuente. Controla el tamaño del texto. Cuando se crea un efecto, esto es como la opción de zoom para una capa. Color. Permite poner el color del texto en la diapositiva. Por ejemplo, puedes tener un título al inicio en una diapositiva como un texto en rojo, pero quieres cambiar a texto blanco al final de la diapositiva. Posición. Permite cambiar la posición del título. El valor de la izquierda es el valor X horizontal. El valor de la derecha es el valor Y vertical. Puedes cambiar la posición de un título especificando sus valores o haciendo clic y arrastrando el título en el previo. El valor de la curva afecta a la posición como se mueve alrededor de la diapositiva. La configuración predeterminada es el 50%, le da la mejor sensación del movimiento natural. Girar carácter, oblicuo y opacidad funcionan igual que en comportamiento título. Utilice estas opciones para rotar o inclinar sus títulos y controlar su visibilidad durante la reproducción. Al igual que al crear efectos de movimiento con capas, los efectos de movimiento de título también pueden utilizarse para controlar el volumen de su pista de sonido. Cuando se añade un nuevo efecto de movimiento, simplemente ajuste el control deslizante para subir o bajar el volumen principal. Los efectos que combinan movimiento y volumen están cubiertos con más detalle más adelante. Aplicar efectos a los títulos. Como has aprendido al trabajar con capas, cambiar los efectos a los títulos es un proceso fácil. Crear un efecto simple para ver cómo funcionan los efectos con títulos y utilizar la vista previa para crear efectos. En este ejemplo, vamos a crear un título simple y que crezca de tamaño y que cambie de color durante la reproducción. Crear un efecto de ajuste de título. En el espacio de trabajo Crear o Diseñar, clic en el icono Añadir título para crear una nueva diapositiva de título. Esto abrirá la ventana Opciones de imagen y clic en la pestaña Ajustes título. En el panel de texto título, escriba la palabra diapositiva. En el área del formato, elija una fuente en negrita que utiliza letras grandes y gruesas. La fuente Impact funciona muy bien. Poner el color a blanco y elija una fuente que sea grande pero no demasiado grande. Si ha seleccionado su fuente como Impact, pruebe a ajustar el tamaño a 48. En el panel de colocar texto, poner la alineación al centro. Asegúrese de que la posición sea de 50 por 50. Esto debería poner su título en el centro de la diapositiva. A continuación, haga clic en la pestaña Efectos en la parte superior de la ventana. Enseguida observará que la vista previa de los efectos es ligeramente diferente a otras ventanas de vista previa en opciones de imagen. En medio de la ventana, verá un previo grande. Al lado, verá una vista previa más pequeña. Con esos dos previos se utilizarán para crear el efecto. Cada una de las vistas previas que ves representa un punto diferente del tiempo dentro de la diapositiva. En este ejemplo, una vista previa representa cómo comenzará la diapositiva, la posición inicial. La otra representa cómo finalizará la diapositiva, la posición final. Cuando haces clic en cada vista previa, verás un indicador de texto en la parte superior de la vista previa que le permite saber el punto seleccionado dentro de la diapositiva. Por debajo de la vista previa, también verá una barra de selección azul sobre una línea de tiempo. La línea de tiempo muestra el tiempo total de la diapositiva incluyendo transiciones. La barra de selección muestra dónde está el punto seleccionado en el tiempo dentro de la diapositiva. Cuando se selecciona una vista previa, cualquier cambio en ajustes, movimiento y título se aplicará a ese punto de tiempo dentro de la diapositiva. En este ejemplo, queremos poner un título creciendo en tamaño y cambiando el color. Para que eso suceda, tenemos que cambiar la configuración en la posición final de la diapositiva. Haga clic en la vista previa más pequeña, justo a la derecha de la vista previa más grande. Esto seleccionará la posición final de la diapositiva y alternará la ventana para que la posición final ahora esté activa en la previsualización grande. ProShow hace esto para identificar mejor qué parte de la diapositiva está para editar,
así como proporcionar más espacio para crear y ver sus efectos. Si ya he hecho eso, ahora la ventana de la derecha es la ventana grande, y la que estaba en la grande está a la izquierda. Eso está bien. Para comprobar que estás en el lugar correcto, mira en el indicador de texto sobre la previsualización, debería decir «Posición final». Con la posición final seleccionada, vaya al panel Ajustes Movimiento y Título y cambiar el tamaño de la fuente a algo más grande. Si estás usando Impact como su fuente, trate de ponerlo a 200. Cambie el color a rojo. En la parte inferior de la ventana Opciones de imagen, pulse el icono Reproducir para ver el efecto. Cuando empieza la diapositiva, el título será blanco y más pequeño. Tal como vaya reproduciéndose, el efecto del ajuste gradualmente se pondrá en rojo creciendo en tamaño. Los efectos de movimiento también se pueden aplicar. Analizaremos cómo agregar movimiento más adelante. El color funciona bien para añadir a sus títulos, pero cuando el color no hace lo suficiente, trate de añadir un poco de textura. La textura es un término en la industria gráfica que significa una piel. Es una imagen que se utiliza para cambiar la apariencia de algo. En el caso de los títulos, una textura es una imagen que aparece solo en los caracteres del título. Esto permite que hacer cosas como hacer un título parece estar compuesto por una imagen real, en lugar de un color sólido. Efectivamente usando una imagen como una piel para el título. Hay dos tipos de texturas que se pueden añadir a su título en ProShow, la textura de un degradado o una textura de una imagen. Cada uno de estos tipos puede ajustarse en apariencia para obtener los resultados que quieras en un título. Cuando se trabaja con textura, es mejor elegir un tipo de fuente con caracteres anchos. La fuente Impact es un buen ejemplo. Añadir textura de una imagen a un título. Crear un nuevo título con cualquier texto, fuente y tamaño que prefieras. Clic en la opción en la parte superior del panel Textura en título. Seleccione la opción Imagen y clic en el icono Buscar para elegir la imagen que desee utilizar. Clic en Añadir imagen en el menú que aparece. Buscar la imagen que desea usar como una textura y clic en Abrir. La imagen aparecerá en su texto como una textura. Si desea utilizar más bien un gradiente como su textura, puedes cambiar la selección en su lugar. Añadir una textura gradiente a un título. Crear un nuevo título con cualquier texto, fuente y tamaño que prefieras. Clic en la opción en la parte superior del panel Textura en título. Seleccione la opción Gradiente y clic en el botón Editar para elegir la gradiente que desee utilizar. La textura aparecerá en su título. Una vez que haya agregado una textura a su título. Para algunos parece la textura de las aplicaciones. Ajustar las texturas. Puedes ajustar cómo la textura aparece en el título cambiando el zoom y los valores de escala. Cada uno tiene un impacto diferente sobre cómo aparece la textura. La opción escala tiene el efecto más obvio en el aspecto de su textura. Vamos a ver cómo cambia la textura en cada opción. Llenar carácter hace que la textura aparezca dentro de cada carácter del título. Si utiliza una textura de la imagen, verás la misma imagen en cada carácter del título. Esta opción funciona mejor cuando su textura es más abstracta, creando un patrón regular a través de su título. Llenar título provoca la textura tomar el tamaño del título. Cada carácter mostrará una parte diferente de la misma imagen o degradado. Esta opción es mejor cuando deseas obtener toda la textura en el título, pero quiere ver la mayoría de los detalles. Extender imagen ajustará las proporciones de su textura para que se ajuste exactamente dentro del cuadro de la imagen. Cuando se cambian las proporciones de la imagen a menudo vemos distorsión en la imagen en sí misma. Extender título es similar a llenar imagen pero ajustará las proporciones de la textura para que quepa dentro del título. Es mejor usar las opciones de extender con texturas que no sufren de distorsión como fondos abstractos. El valor de zoom cambia el tamaño de la textura independientemente de la opción de escala elegida. Puede utilizar el valor de zoom para ajustar el tamaño de la textura para obtener solo el aspecto que desea. No hay una correcta de valor del zoom para usar con cada tipo de escala, es simplemente una cuestión de cambiar el valor un poco para obtener los resultados que crees que se ven bien en el título. ProShow soporta una amplia gama de macros basadas en texto. Estas macros tienen cierto texto condicional mientras se muestra la diapositiva. Estas macros abren todo tipo de opciones. Por ejemplo, si estás creando una presentación y desea que aparezca el nombre de cada imagen como aparece,
Antes de escribir el nombre de cada imagen en cada diapositiva, puede utilizar un título mediante una macro. Ese macro será el nombre de la imagen de referencia y lo mostrará en cada diapositiva. Existen 4 tipos de opciones de macros en ProShow: símbolo, EXIF, IPTC y predefinidos. Según el contenido de la diapositiva, las macros disponibles pueden variar para cada diapositiva. Para añadir una macro como título. Crear un nuevo título en blanco haciendo clic en el icono Añadir en la parte superior de la lista de títulos. En Ajustes Título, clic en el botón Macro situado en la zona de formato. Se abrirá la ventana Insertar macro. En la ventana Insertar macro, elegirá su tipo de macro de la lista desplegable. Elegir su macro deseado de la lista. Si solo estás añadiendo una macro, clic Añadir y cerrar. Si deseas añadir más de una macro a una capa de títulos, seleccione una macro, pulsar Añadir y repetir tantas veces como lo desees. Pulsa el botón Cerrar cuando hayas finalizado. Al utilizar las macros múltiples en una sola capa, puedes editar el título más tarde y añadir un poco de espacio entre las macros. Símbolo macros. De vez en cuando puedes encontrarte que necesitas insertar un símbolo de texto como un derecho de autor o un símbolo de moneda extranjera. En estos casos, la opción símbolo macro te da la posibilidad de insertar rápidamente esos caracteres. Para insertar un símbolo macro. Abrir la ventana Insertar macro. Seleccionar símbolo macro de la lista desplegable tipo. Localice el símbolo que buscas en el campo valor. Seleccionar la macro y clic en Añadir y cerrar. Se añadirá la macro para ese símbolo y aparecerá el símbolo en su título. Las macros de títulos disponibles de la ventana Insertar macro le da una gran cantidad de información. El título macro te dice lo que es la macro real para esa función. Por ejemplo, si utiliza el símbolo de derechos a menudo, puede ser útil saber que solo con escribir ~169 en el texto a añadir. El campo de encabezado le dice cuál es el código ASCII para ese carácter. El código ASCII se utiliza universalmente a través de Windows y es un acceso para escribir ese carácter. Por ejemplo, si quieres escribir un símbolo de derechos en cualquier documento o título, mantenga pulsada la tecla Alt y presione 169 en tu teclado numérico. El símbolo aparecerá cuando suelte Alt. Eso te da resultados como estos: copyright. Asegúrate de que tienes el block num activado cuando haces esto. Macros predefinidos. Echemos un vistazo a un uso práctico de usar una macro, mostrando el nombre del archivo de la imagen. Este tipo de título automatizado requiere una macro predefinida. Estas son las macros que se han realizado para llevar a cabo tareas específicas en ProShow. Para insertar una macro predefinida. Abrir la ventana Insertar macro. Seleccionar macros predefinidos en la lista desplegable tipo. Localizar la información que desee mostrar en campo. Seleccione la macro que desee utilizar y clic en Añadir y cerrar. Se insertará la macro y la acción se realizará cuando se reproduce. Algunas macros predefinidas comunes que usará a menudo incluyen el nombre del archivo, número de diapositiva actual, y el número total de diapositivas. Estas macros funcionan muy bien para hacer pruebas. Macros EXIF. Las macros EXIF le permiten visualizar la información sobre tus imágenes directamente a través de títulos. Los datos EXIF, si no estás familiarizado con él, es la información sobre las imágenes que se almacena en el archivo de imagen. Los datos EXIF incluyen clases de cosas diferentes, como la orientación de la imagen, la anchura y altura o el método de compresión utilizado. Para insertar una macro EXIF. Abrir la ventana Insertar macro. Seleccionar macro EXIF metadatos de la lista desplegable tipo. Localice el efecto que quieras de la macro en campo. Seleccione la macro que desee utilizar y clic en Añadir y cerrar. Se insertará la macro y los datos se mostrarán cuando se reproduce. Hay una diferencia importante entre las macros EXIF y las demás. Las macros EXIF solo aparecen si esos datos EXIF están presentes en la imagen. Una imagen sin datos EXIF no tiene una macro EXIF disponible. Lo mismo para las macros IPTC. Las macros EXIF y IPTC disponibles dependen de los datos EXIF y IPTC disponibles dentro de la imagen. Macros y múltiples capas. Muchas macros incluyen macros EXIF y más macros predefinidas. Añadir información sobre una imagen a la diapositiva.
Cuando la diapositiva contiene varias capas, estas macros se refieren siempre a la capa superior. Al crear una salida ejecutable, CD ejecutable o presenter, los títulos no tienen que limitarse a visualizar la información, también son una parte interactiva. Interactividad. Título crea vínculos activos de sus títulos. Como enlaces a una página web, le permite realizar una acción especial cuando el usuario hace clic en ellos. En estos enlaces también se puede hacer clic para ir a varias diapositivas en su presentación, enviar un correo a una dirección que elijas, abrir una página web y mucho más. Cualquier título puede ser interactivo. Solo necesitas asignarle una acción. ¿Cómo crear títulos interactivos? Abrir las opciones de imagen de una diapositiva a la que desea añadir interactividad. Clic en la pestaña Ajustes Títulos. Crear o seleccionar el título que desea utilizar en la lista de títulos. Elegir una acción y un destino, si es necesario, para su título. Al igual que un enlace en una página web, una vez que haces un título interactivo, se convertirá en clicable. Cuando previsualiza tu programa, se puede ver el título con el color resaltado seleccionado. Sin embargo, la acción no estará activa hasta que se cree la presentación. Hay una amplia gama de acciones que se pueden utilizar con sus títulos. Alternar pausa. Pon en pausa la presentación. Haga clic en el título otra vez e iniciará de nuevo. Pausa. Pon en pausa la presentación. Necesita poner en título la acción reiniciar pausa o acceso del teclado para comenzar a reproducir de nuevo. Siguiente imagen. Irá a la siguiente diapositiva en la presentación. La presentación se cerrará si no hay otra diapositiva siguiente. Anterior imagen. Irá a la diapositiva anterior. Ir a la imagen. Irá directamente a la diapositiva especificada. Necesita poner un número de diapositivas donde desea ir en el campo de destino. Por ejemplo, ir a la imagen 10 en el programa necesita un valor de destino de 10. Siguiente presentación. Irá a la próxima presentación en el programa general. Si no las tienes se cerrará. Anterior presentación. Irá a la anterior presentación del grupo. Si no las tienes volverá al inicio. Ir a presentación. Irá a un programa específico en su grupo. Necesita poner el número de la presentación en el campo de destino. Los números de la presentación aparecen en el panel Proyecto en el espacio de trabajo Publicar. También aparecen en la pestaña Presentación al crear la salida. Retornar al menú. Volverá al menú principal del programa. El programa se inicia si hay menú. Salir. Cierra la ventana del programa. Abrir RL. Actuará como enlace y cargará por defecto el navegador del PC a la dirección URL especificada. Necesita que poner una dirección URL completa en el campo de destino. Incluir la URL completa. Escribir correo. Abre el cliente de correo electrónico predeterminado de la PC. Debe especificar la dirección del correo electrónico especificado en el campo de destino. Necesita poner una dirección de correo electrónico en el campo de destino. Ejecutar aplicación. Ejecutará un programa que se especifica en el campo de destino. Necesita una ruta completa al programa X en el campo de destino. Tenga en cuenta que no todos los programas pueden instalarse en el mismo lugar en diferentes equipos y que no son compatibles las carpetas virtuales. Estas son las carpetas como mis documentos o mis imágenes en Windows. Ejecutar aplicación más salir. Se inicia el programa especificado como el anterior pero también detiene la presentación y cierra la ventana del programa. Alternar pantalla completa. Se mostrará en modo de pantalla completa. Si hace de nuevo clic vuelve a su tamaño normal. Activar pantalla completa. Se mostrará en modo de pantalla completa. No puedes cambiar a pantalla normal si no usas el acceso de teclado control más enter. Desactivar pantalla completa. Se mostrará en modo de pantalla normal. Necesita control más enter o la acción de activar pantalla completa para volver a la pantalla completa. Crear títulos interactivos es solo una cuestión de decidir lo que debe hacer su título cuando hace clic en la lista desplegable acción y elegir un destino para la acción si se necesita. Hay una amplia gama de usos de interactividad. Veamos algunos de estos. Crear una galería interactiva con títulos. Crear una diapositiva principal que actúa como un hub y muestra diversas áreas que el espectador puede ver más cerca, incluyendo títulos que vinculan a las diapositivas. Crear enlaces a la diapositiva en cada uno de estos.
Crear un contacto y una página de resumen para el final de sus presentaciones, incluyendo títulos que enlacen a su sitio web o enviar correos. Crear controles virtuales, como una pausa, alternar pantalla completa y más, usando su propio estilo gráfico. Desactivar controles en pantalla cuando se utiliza este método para mantener las cosas